¿Dónde estás? Hoy voy a hablar del orden espacial, del ubi, del lugar, del hombre. La primera pregunta que le hace Dios al hombre, escrita en la Biblia, es esta: ¿dónde estás? Adán contesta: he oído tu voz en el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. ¿Y quién te ha hecho ver que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que te prohibí? Se habían escondido entre los árboles del jardín para que Dios no los viese. Y desde ese día todos los hombres tendemos a esconder particularmente nuestra desnudez, nuestra nada. Es una forma de negar nuestra nada. Y el hombre abandona el paraíso y así pierde su lugar de origen, su verdadero espacio. Y todo lo que en un primer momento le estaba sujeto, la creación lo mira como un extraño, lo mira con extrañeza, y también se le oculta al hombre. Luego del pecado original llevamos la herida de estar en un destierro, fuera y lejos de nuestro verdadero lugar. La primera de Crónicas, capítulo 29, dice: porque somos extranjeros y huéspedes delante de ti, como todos nuestros padres. Nuestros días sobre la tierra pasan como sombras y no hay esperanza. Pedro dirá: amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos. Andamos a partir de allí con la tendencia al desubique. Esto del desubique es tanto en lo espacial como en lo temporal, pero lo dejé para tratarlo especialmente con la cuestión del espacio, del lugar. También se da en lo temporal. El pecado de Adán y Eva fue querer ocupar el lugar que no les correspondía, el de Dios. Del mismo modo que el tentador cayó por querer ocupar el lugar de Dios. Fue de desobediencia, sí, pero el deseo fue un deseo desubicado, el ser como dioses. De ahí la importancia de ir recuperando el lugar perdido y reacomodarnos en nuestro verdadero puesto y abandonar la permanente actitud del tentador de querer ocupar ese puesto que no le corresponde. Nosotros tenemos que dejar ese deseo de ser como dioses, conocedores del bien y del mal, de seguir comiendo el fruto prohibido, lo que nunca debimos haber conocido. El que nos abre de nuevo la posibilidad para recuperar ese lugar perdido, el que nos abrió la puerta de nuestra casa original del cielo, fue el mismo Dios, en Jesús, que a través de su pasión y su resurrección nos da la posibilidad de reubicarnos, de volver a vivir la vida divina, la vida de la gracia. Y fíjense el modo en que lo hace Jesús, de una manera contraria a Adán y Eva. No oculta su desnudez, sino que queda expuesto a la vista de todos.
vestido de nuestros pecados. Isaías, en el siervo doliente, dice así: no tenía apariencia ni presencia, le vimos y no tenía aspecto que pudiésemos estimar, despreciable y desecho de hombres, varón de dolores y sabedor de dolencias, como a quien se oculta el rostro, despreciable, y no le tuvimos en cuenta. Y dice Isaías: todos nosotros como ovejas deambulamos errantes, cada uno se marchó por su camino, y Yahvé descargó sobre él la culpa de todos nosotros. Jesús nos devolvió la posibilidad de volver a la casa del Padre. Debemos volver a la casa del Padre. Nosotros no solo perdimos el cielo, sino que nos perdimos a nosotros mismos sin saber cómo regresar, y Jesús en Él mismo nos muestra el camino de retorno, haciendo de alguna manera, por imitación, la misma vida de Cristo. Dice San Pedro en su carta: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los que viven como extranjeros en la dispersión. Y agrega en el capítulo 2: porque antes andaban como ovejas perdidas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de ustedes. Lo que voy a sugerir permanentemente con 1000 argumentos, bueno, no 1000, muchos, es que el orden espacial, que nuestro lugar lo tenemos en Cristo y en Cristo Eucaristía. Pero antes de seguir con el orden espacial en el aspecto espiritual y sobrenatural, diremos que es importante también ordenarse en lo psíquico, en lo moral, en lo físico y en lo material. El otro día les leía el texto de María Valtorta, donde Jesús hablaba del orden que había en su casa, después de la visión que había tenido María Valtorta sobre lo que era la casa donde vivían en Egipto, Jesús, José y María. Y decía así, que en esa casa se conserva un gran orden, un orden sobrenatural, superior, un orden moral y un orden material. Es necesario un orden integral. Cuando algún paciente revela en terapia un desorden en su vida y un desorden general, siempre le indico que tiene que ordenarse y le sugiero que empiece por lo material, por aquello que ve y puede concretamente realizar, digamos, un orden concreto. Por ejemplo, si es un adolescente, le digo que ordene su cuarto. El ejercicio de ordenar lo que ve y lo que puede agarrar o asir muchas veces le sirve de plataforma para empezar a ordenar aquello que no ve, o que es más difícil, y que es más difícil para ordenar, porque es intangible o imperceptible, no solo a los sentidos, sino también a la conciencia. Chiara Lubich, fundadora de Focolares, siempre recomendaba en las casas de las Mariápolis que todos los días se ordenara alguna cosita o se buscara ordenar de una manera más perfecta un determinado lugar, una determinada cosa. Pienso que era para que el alma se acostumbrara a atender al orden y la persona se vuelva en ese sentido más sutil y perceptiva. Por supuesto, esto no debe volverse una obsesión, porque el orden es un medio para darle al hombre un mayor bienestar y una mayor plenitud. Cuando se vuelve un deber y de deber se rigidiza, se convierte en un verdadero trastorno. Además, con respecto al orden, uno tiene que tener registro de su fuerza, porque ordenar y ordenarse cansa, y cansa mucho. Así que
Con respecto al orden, siempre mucha prudencia, mucha paciencia y sin exageraciones. En el aspecto psicológico, el criterio a aplicar es tener bien en claro qué es una cuestión personal, mía, propia, qué es lo mío y qué es lo del otro o lo de los otros. Vuelvo a repetir, es importante tener claro qué es mío, personal, y qué es del otro. Y en lo social, qué es nuestro y qué es de los otros. El eclesiástico dice: mete en tu casa un extraño y te traerá desorden. Esto es en referencia a nuestro ser, que algo ajeno entre dentro nuestro inoportunamente, o porque es nocivo, es un foco de conflictos. De la misma manera que si uno sale de sí mismo y se aliena en vidas o cuestiones ajenas, en el otro o en los otros, también es un foco de conflictos. Dice un viejo libro sobre espiritualidad, que los virtuosos no vayan donde no lo llaman, ni se pongan en lo que no les pertenece, ni se detengan en conversaciones ociosas. Uno debe estar muy bien dentro de sí mismo. Somos el centro de nuestra existencia. Si nos desordenamos y salimos de nuestro lugar, ¿quién va a ocupar ese lugar? Si nuestro lugar es acá y nosotros estamos en este otro lugar, ¿quién va a ocupar este lugar? Y de lo que este lugar vaya a surgir o suceda, ¿cómo vamos a vivir nuestra vida desde nuestro lugar si estamos acá? No vamos a vivir nuestra vida. En el primer video que hice, cité un comentario de un maestro del espiritual, cuando comentaba el versículo que dice: estoy a la puerta y llamo, si me abres entraré y cenaré contigo. Y se preguntaba: ¿estamos dentro de nosotros para recibir al Señor que viene, que desea entrar en nosotros y hacer vida y casa en nuestro interior? Uno no puede vivir su vida si está fuera de sí. Eso sucede con el alienado, el que está el sacado o el desubicado. Hay una realidad, la verdad que el estar en nosotros, en nuestra casa personal, nos enfrenta muchas veces a la soledad, que va más allá de si vivimos con alguien o no. Yo me acuerdo un día estaba hablando con mi abuelo. En ese momento él tendría 98, 99 años, vivió hasta los 105, y yo le decía que no me animaba a ser sacerdote porque no sabía cómo iba a sobrellevar la soledad. Evidentemente no tenía vocación, ¿no? Pero le hice esa pregunta y él me dice, él estuvo 63 o 64, 65 años casado con mi abuelo, me dice: Alfonso, en los momentos más duros de mi vida o en los momentos que tuve que enfrentar personales, yo estaba solo. Evidentemente hay una soledad personal que va más allá de la compañía o la no compañía, que no es menor igual una compañía cuando uno toma una decisión personal, ¿no? Por supuesto. Y muchas veces en esa soledad se manifiesta el vacío de nuestras vidas y la soledad se vuelve muy dura. Cuando la soledad no tiene un sentido, una dirección, se da el vacío existencial y se puede convertir en un aislamiento. La soledad nos debe preparar para la comunión. Ese es el sentido de la soledad.
la comunión con cosas, con actividades o con personas. Si no hay algo o alguien con quien comulgar, no hay salida posible, no hay dirección, no hay sentido trascendente a nosotros. En el ámbito del espíritu y sobrenatural, tengo que añadir algo que para todos es de gran consuelo, y me parece que hay que meditarlo profundamente una y otra vez. Nunca, nunca, nunca estamos solos. Nunca estamos verdaderamente solos, nunca. Grábenlo a fuego en el alma. Jesús le decía a María Valtorta, que se cuestionaba su soledad: tú no estás sola, como María, mi madre, no estaba sola en su casita de Nazaret. El Salmo 139 dice: ¿a dónde iré lejos de tu espíritu? ¿A dónde huiré lejos de tu rostro? Si escalo los cielos, tú estás allí. Si me acuesto entre los muertos, allí también estás. Si le pido las alas a la aurora para irme a la otra orilla del mar, también allá está tu mano que me conduce y me tiene tomado tu derecha. Es inevitable que en el plano físico y psíquico no haya momentos de soledad, siempre los hay. Incluso de esa soledad que duele, que es la que no buscamos, la soledad que uno no quiere, duele. De esa soledad con olor a aislamiento, porque deseamos estar con otros, deseamos la compañía y no podemos, o no llega. Cuánto se ha sufrido en todo este tiempo, en todo este año o año y medio, la soledad. Pero vuelvo a repetir, en materia del espíritu no hay soledad total. Hay una sensación relativa de la persona de soledad, pero en la realidad más profunda, no estamos solos. El mismo Dios dice sobre el hombre: no es bueno que el hombre esté solo. Imagínense si esto lo dice en el estado paradisíaco, o sea, en el paraíso terrenal. Cuanto más ahora no es bueno que el hombre esté solo. Pero, vuelvo a repetir, el hombre no está solo. Isaías nos consuela: ¿se olvida una madre de su propio hijo? ¿No se compadece del fruto de sus entrañas? Aunque ella se olvidara, yo no te abandonaré, dice el Señor. Jesús mismo dice y promete: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O también: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Dios conoce la condición de soledad no buscada, no querida, y particularmente por eso decidió quedarse. Para venir y vivir en nosotros. ¿Cómo viene? Siempre me repito y siempre me voy a repetir: a través de los sacramentos, especialmente a través de la Eucaristía. Viene en la Eucaristía para vivir dentro nuestro, y con Él trae todo el paraíso a nuestra alma, y con Él vienen todos los santos y todos los ángeles y todos los seres queridos que se adelantaron, la comunión de los santos. La soledad con más sentido es aquella que se procura, en la cual se prepara el encuentro con el Señor. Jesús mismo se retiraba para estar en contacto con Dios, generalmente antes de algún momento cumbre, en algún momento clave. Buscaba la soledad.
pero también Él, porque debía redimir la soledad dolorosa del hombre, también Él la experimentó en grado sumo en Getsemaní y durante la pasión. Y se relata de esta manera: y alrededor de la hora novena, Jesús exclamó en alta voz: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cuando voy a la iglesia, particularmente a adorar, generalmente la iglesia está vacía, siempre comento lo mismo. Nosotros muchas veces nos quejamos de estar solos o de soledad. Muchas veces con justicia, pero ¿no hemos abandonado nosotros también y dejado solo a Jesús en el tabernáculo? Jeremías dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas agrietadas que no retienen el agua. Hemos abandonado al Señor. Y en una hora de la iglesia muy particular, estamos abandonando al Señor en Getsemaní, nos estamos durmiendo en una hora de tinieblas. Hay que velar, para no caer en tentación, para acompañar a Cristo en esa soledad. ¿Qué significa me han abandonado a mí, fuente de agua viva, y se han construido cisternas agrietadas que no retienen el agua? El agua es la vida de la gracia. Es el hombre que ha abandonado al Señor, que no lo busca, y sin el Señor, el agua de la vida misma se nos escurre, y particularmente la vida eterna. No hay medios humanos para alcanzar la verdadera vida. Solo Dios en su Hijo, en la Eucaristía, nos da la verdadera vida. O vivimos con Él, para Él y en Él, o no vivimos verdaderamente. ¿Queremos vivir, dejar la soledad de la vida sin Dios? Busquemos al Señor. Dice Isaías: oh todos los que estáis sedientos, id por agua, aunque no tengáis dinero. Comprad el grano y comed sin dinero, sin pagar vino y leche. Dios compró para nosotros con su sangre nuestra salvación, nuestra vida, la vida eterna. Buscad al Señor mientras puede ser hallado, clamad a Él mientras está cerca. Jesús mismo dice: venid a mí todos los que estáis agotados y abatidos, y yo os aliviaré. El Señor está presente, abandonado y solo en nuestros templos, y pocos, muy pocos, lo visitan. Y entiendo que algunos me podrían llegar a decir: bueno, pero no podemos salir por lo que está sucediendo. Bueno, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Busquemos al Señor en lo profundo de nuestro corazón, gritémosle para que se haga ver, y se sorprenderán cómo Jesús responde inmediatamente. Llenémonos de Dios, llenemos nuestro vacío o ese espacio de nada de Dios. Todo lo demás, todo lo que no es Dios o lo que no es de Dios nos desordena.
dejemos de llenarnos de cosas superfluas para evitar sentir el vacío, el aburrimiento. Lo único que verdaderamente sacia es el amor. San Agustín decía: nuestra alma fue hecha para ti y no descansará hasta que descanse en ti. Nos llenamos de conversaciones inútiles, de actividades inútiles, de encuentros inútiles muchas veces y de cosas inútiles. Nos llenamos de ruidos, tenemos a los sentidos ocupados todo el día, con la tele y el teléfono a los ojos, en la radio o en la tele, con la computadora a los oídos, comiendo hasta explotar muchas veces y bebiendo más de la cuenta el gusto. Y también los sentidos internos, dándole rienda suelta a nuestra imaginación, a la fantasía, nutriendo nuestro interior de imágenes internas y externas también. La memoria, poblando siempre la memoria de recuerdos y de pasados. El problema, quiero ser claro porque si no me van a criticar, y con razón, el problema no son las sensaciones, sino la medida. El problema es la medida de nuestra conducta. La virtud es el justo medio, el problema es el exceso muchas veces, o el defecto. A veces uno agota nuestros sentidos para no ver ese vacío, vacío que nosotros mismos creamos porque andamos fuera o desubicados. Nos seguimos escondiendo de Dios, nos vemos desnudos y nos vestimos del vacío, de la nada de nosotros, o de otros, o de cosas y de nadas. Me acuerdo un día de un paciente joven que vivía aterrado, literalmente aterrado, con mucho miedo, lleno de miedos. Y un día yo no le encontraba la vuelta, porque no encontraba la fuente. Pero un día me comenta que lo que más le gustaba ver eran películas de terror. Bingo, ¿no? Alimentaba su psiquis y su alma de terrores y miedos. Y después había una queja de los resultados. Lo increíble es que no llegaba a asociar el terror de las películas con sus miedos. Bueno, por supuesto, la indicación fue, bueno, en principio habría que dejar de ver este tipo de películas. Al final de la película no lo hizo. No lo dejó. Piensen que mientras el cuerpo se alimenta de comida, la psiquis de sensaciones, principalmente afectivas, el espíritu lo hace a través de pensamientos y de ideas. ¿Con qué poblamos nuestro cuerpo, nuestra psiquis y nuestra alma espiritual? ¿Qué alimento le damos? Por ejemplo, en este contexto de enfermedad mundial, el periodismo en algún momento pensó que ir contando los muertos día a día y sembrando el miedo nos haría bien. Los nuevos predicadores del mundo moderno, del nuevo orden mundial, el periodismo no el sano, porque no pueden entrar todos en la misma bolsa, pero los periodistas que comúnmente uno escucha, ¿dónde está la prudencia? Ellos están nutriendo la psiquis, incluso los cuerpos y las almas de las personas a quienes le comunican. Y muchas veces no comunican una situación, sino que se la interpretan. A veces hasta manipulan el dato. ¿Dónde encontramos el verdadero alimento para el cuerpo y para el alma? Cuando no nos llenamos de cosas y pensamientos o ideas inútiles, superficiales y vacías,
nos dejamos llenar por otros que son tan pobres como nosotros. También pasa que nos llenamos de expectativas y deseos ajenos. Así surgen las modas. Yo quiero eso que tiene, quiero la PlayStation porque la tienen todos los chicos de mi clase, por ejemplo. Nos llenamos de vidas ajenas y llenamos vidas ajenas, por ejemplo las redes sociales. Vivimos en función de la aceptación o rechazo del otro. Esto también es una manera de alienarse. Cumplimos en nuestras vidas expectativas ajenas. Estudio una carrera porque a papá le gusta que yo sea tal cosa. O trabajo en tal lugar porque papá o mamá me quieren ver en tal lugar. Pongo ejemplos, ¿no? Respondemos y nos hacemos a veces cargo de culpas ajenas. Yo tiro un sinnúmero de situaciones y casos. Son ejemplos. Pero son ejemplos para terminar en esta pregunta. ¿No les parece que vivimos espacialmente desordenados, espacialmente perdidos? Alguno me podrá argumentar, pero escúchame, la vida social se trata de compartir, compadecerse y convivir. Y es verdad. Pero el verdadero nosotros, el verdadero tiempo y espacio nuestro, no genera ni fusión, donde no hay diferenciación, ni confusión. No genera adicción, adictividad, toxicidad, y se respeta las identidades de cada uno, unidas o en común unión, pero identidades distintas uno del otro. Precisamente la verdadera diferenciación e integración se da en el sabio interjuego de la soledad y la comunión, partiendo de un conocimiento claro de lo propio y de lo ajeno. Saber claramente qué es lo mío y qué es lo del otro, quién soy yo y quién es el otro. Para aprender la verdadera convivencia con uno mismo y con los otros, debemos amarnos verdaderamente. Acá está la clave. El amor es el regulador perfecto de nuestros tiempos y nuestros espacios. Y ese amor es una persona que vive entre nosotros en la Sagrada Eucaristía. Ese amor es Jesús. Es en Jesús donde nos conocemos en Él. En Él sabemos verdaderamente quién somos, quién es el otro, cuál es mi tiempo, cuál es mi espacio, cuál es el espacio y el tiempo del otro, cuál es el espacio y el tiempo común, eclesial, pero en Cristo, en el amor y en la Eucaristía, porque es todo lo mismo. En la Eucaristía, el hombre Dios se expone mostrando su fragilidad bajo la especie de pan, pero es Dios. ¡Qué misterio! Él no se esconde, se expone, está expuesto en la custodia. No rechaza, sino llama a la comunión verdadera. Se ha dejado clavar en una cruz para mostrarnos el precio y el valor que para Él tenemos, para reconducirnos al lugar verdadero, al lugar original, al corazón de Dios, al paraíso. Dice en Juan 14, voy a prepararles un lugar. Y cuando haya ido y os haya preparado un lugar,
volveré y os tomaré contigo. Y os tomaré conmigo, para donde yo esté, estéis vosotros conmigo. Jesús, el hombre expuesto. Nadie en la historia de la humanidad tan expuesto como Él y María. Nadie. Y así redime al hombre que se escondió, porque estaba desnudo. Él y su madre, el nuevo Adán y la nueva Eva, el Redentor y la Corredentora. Vayamos nosotros también a exponernos con Él en la custodia eucarística. Pidamos la gracia de saber cómo debemos exponernos, pero no exponernos a nosotros, sino después de habernos nutrido de Dios, exponer a Dios en nosotros. Nosotros somos la custodia, pero en el centro de esta custodia que somos debe estar el pan de vida, la Eucaristía, la vida de Cristo, Cristo viviendo en nosotros. Y cuando Dios se pase a la hora de la brisa y nos pregunte, como le preguntó a Adán y Eva, ¿dónde estás? Le respondamos, aquí, desnudos de nuestra nada, crucificados con tu Hijo. O también, aquí estoy con Jesús resucitado que me ha liberado de la muerte del pecado. O aquí estoy en la Eucaristía con Jesús. Él está conmigo y yo estoy con Él. Ha venido a habitarme y vivir en mí y yo a vivir en Él. O también, aquí estoy, he vuelto al paraíso de la mano de tu Hijo y de su Santa Madre. Estoy en la tierra, pero ya vivo en el cielo. Estoy en el tiempo, pero vivo de la eternidad de tu Hijo bendito. Como dice la carta a los Hebreos, y lo dice de Cristo, pero lo podemos repetir nosotros. San Pablo dice así: al entrar en el mundo, Cristo dice, aquí estoy yo, oh Dios, como está escrito de mí en el libro de la vida, para hacer tu voluntad. Con esto, dice San Pablo, anula el primer orden de las cosas para establecer el segundo. Esta voluntad de Dios de que habla es que seamos santificados por la ofrenda única del cuerpo de Cristo Jesús. Aquí se habla de un orden nuevo que se da en la Eucaristía o a través de la Eucaristía. Otro argumento fundamental para que vivamos de Eucaristía, para la Eucaristía. El cuerpo de Jesús es la Eucaristía. La voluntad de Dios es santificarnos en la Eucaristía. La voluntad de Dios es Eucaristía. Frente a ella y ella en nosotros se nos abre el camino al paraíso eterno, al reino de la divina voluntad. Y dice en Hebreos también, y escuchen bien, porque acá está la clave de todo orden, de toda perfección y planificación de nuestras vidas. Su única ofrenda, Él se nos da en su cuerpo y su sangre a través de la Eucaristía. Su única ofrenda lleva a la perfección definitiva a los que santifica. Su única ofrenda lleva a la perfección definitiva a los que santifica. Esto es el efecto de la vida eucarística, la perfección definitiva, la santificación. Y agrega San Pablo, nos lo declara el Espíritu Santo después de decir, esta es la alianza que pactaré con ellos en los tiempos que han de venir, nuestros tiempos. Y el Señor añade, pondré mis leyes en su corazón y las grabaré en su mente, y no volveré a acordarme de sus errores ni de sus pecados.
en la vida eucarística, verdadera vida eucarística, se anula la condena. Estamos salvos y santificados. Por eso es importante la Eucaristía en nuestra vida, en la vida del cristiano. Por eso es importante que, así como dije, establezcamos un tiempo en nuestra vida para adorar o para recibir el sacramento de la Eucaristía. Por supuesto, un espacio. Si no podemos ir a la iglesia en nuestra casa, un altar. Y si no tenemos lugar, hacer de nuestro corazón un altar. Se nos invita y se nos promete. Así pues, hermanos, no podemos dudar que entraremos en el santuario en virtud de la sangre de Jesús, Eucaristía. Acerquémonos con corazón sincero, con fe plena, limpios interiormente de todo lo que mancha la conciencia y con el cuerpo lavado de agua pura. Sigamos profesando nuestra esperanza, sin que nada nos pueda conmover, ya que es digno de confianza aquel que se comprometió, Jesús. Tratemos de superarnos el uno al otro en la forma de amar y hacer el bien. Y acá viene una referencia al espacio. No abandonen las asambleas, como algunos acostumbran a hacer, sino más bien, anímense unos a otros, tanto más cuanto ven que se acerca el día. Y el día está muy cerca. Cristo vuelve y vuelve pronto. Aquí está nuestro espacio y nuestro lugar, en la iglesia con Jesús, Eucaristía. Y allí debemos ir todos. Y allí debemos permanecer. Ese es nuestro lugar físico, por ahora. Este es el nuevo orden de las cosas, el instaurar todo en Cristo, Eucaristía, y entonces también el tiempo y el espacio se ordenará en torno a la Eucaristía. Y voy a concluir una vez más con un texto de Luisa Picarreta. El 6 de agosto del año 1922. La idea de este texto que voy a leer es esta: que en la divina voluntad está el equilibrio, el orden y la armonía, y quien vive en el divino querer vuelve a equilibrar y a reordenar todo, inclusive a las demás criaturas. Y esta es la conclusión final de todo el tema del orden en el tiempo y el espacio, digamos, de las 3 charlas anteriores, de esta y de las otras 2. Dice así: me sentía toda inmersa en el santo querer de Dios, y mi dulce Jesús al venir me dijo: hija mía, todas las cosas son para mí de un igual peso. Tanto me pesa el cielo cuanto la tierra. Mi voluntad contiene perfecto equilibrio. El equilibrio lleva al orden. El orden, el régimen, lo útil, la armonía. Todas las cosas armonizan juntas como si fueran una sola cosa. El orden lleva a la igualdad y la igualdad lleva a la semejanza. He aquí por qué tanta armonía, orden y semejanza en las 3 divinas personas. Todas las cosas creadas están en perfecta armonía. La una es el sostén, la fuerza y la vida de la otra. Si una sola cosa creada desarmonizara, todas las demás rodarían y se destruirían. Solo el hombre se separó de nosotros, del equilibrio de nuestra voluntad. Oh, cómo rodó el hombre y de su más alto puesto cayó a lo más profundo del abismo.
y con toda mi redención, no toda la familia humana ha vuelto a este estado primero. Esto significa que la cosa más grave que hay es sustraerse del equilibrio de nuestra voluntad. Significa arrojarse al caos, al desorden y al océano de todos los males. Ahora, hija mía, por eso te he llamado en modo especial en este equilibrio de mi querer, a fin de que viviendo tú en él se comience la vida por la cual se viene a equilibrar todo el obrar de la trastornada humanidad. Viviendo en mi querer, te equilibrarás tú misma, estarás en el orden y en perfecta armonía entre nosotros y entre todas las cosas creadas, y armonizando así todo, sentiremos en ti y en quien viva y obre nuestro querer, que corriendo en el ámbito de nuestra voluntad, nos será dado el orden y la armonía de todas las inteligencias, de las palabras, de las obras y pasos de todos. Constituiremos tus actos en nuestro querer como regidores de los de todos los demás, y nos rearemos del caos de la desventurada humanidad. Cada acto cumplido en nuestro querer será el sello del orden que nosotros recibiremos a nombre de todos los demás. Mucho que hacer tienes en nuestro querer. Nos traerás todas las conquistas, todas las armonías. Nuestro querer suministrará todo lo que es necesario para hacernos suplir por todos y llenar el vacío del equilibrio de la voluntad humana, que tanto daño ha recibido por haberse sustraído del equilibrio de nuestra voluntad. Amén.